empresas más conocidas que tiene el país. No podemos seguir permitiendo que los privados hagan lo que le da la gana, dice Ángel Zulbarán. Y por aquí hay otra pregunta, ministro, dice: espero que el ministro Osorio hable sobre la corrupción en Misión Alimentación y las medidas para atacarla. Ya mencionó algunos de ellos. Por aquí también dice una persona: pregúntele al señor ministro si en su casa tiene azúcar de la cesta básica, ¿cómo es posible hacer una cola de 2 horas? Dice esta última persona. Claro, y nosotros en el tema del azúcar particularmente hay una situación difícil, ¿no? Es una realidad, estamos nosotros tomando medidas, hemos hecho las importaciones que son necesarias. Recordemos que en el tema del azúcar hay una situación con los centrales azucareros, estamos nosotros en reunión constante con los centrales azucareros, con los representantes sobre todo los productores, los cañicultores. Ahí hay medidas que vamos tomando. No es un tema complejo, nosotros no queremos dar excusas, nosotros hacemos todo desde el punto de vista de la Misión de Alimentación para que esté el producto en el anaquel. Hay un tema de producción que efectivamente los trabajamos de la mano con agricultura y con industria, y nosotros, bueno, todo eso lleva su proceso, lleva su tiempo. Lo importante es que estos centrales, por ejemplo, en estos días el Central Venezuela, por ejemplo, cumplió 100 años. Bueno, vete, por ejemplo, tú a Brasil y los centrales son centrales modernos, nuevos, ¿no? Entonces nosotros estamos en un proceso de repotenciación, un proceso de impulso de lo que es la agroindustria para poder, bueno, atacar, porque es que venimos arrastrando años de destrucción del aparato productivo en Venezuela. Y eso es una tarea, bueno, dura, eso no es fácil. Producir el alimento no es un tema tan fácil como alguien lo pudiera creer, ¿no? Es poner agarrarte a un crédito, bueno, siembras y pides entonces, tú sabes, al cielo y a Dios para que llueva en el momento adecuado y no de más y de menos. Nosotros hemos tenido, aquí tenemos que recordar, bueno, efectos, hemos tenido años de sequías muy fuertes y años donde la lluvia ha caído en momentos no adecuados y hemos perdido muchísima producción, muchísima cosecha. Y entonces nos ha obligado a nosotros a tener que importar, aparte de la destrucción del aparato productivo que efectivamente se hizo aquí en la Cuarta República. Y hemos tenido que importar, cuando eso entonces tenemos que importar también la importación, la inflación precisamente en esos productos. Por eso el llamado es a lograr la soberanía alimentaria, producir en Venezuela. Tenemos los hombres, tenemos el agua, tenemos la tierra, tenemos la voluntad política. Entonces hacemos el llamado a aquellas personas serias que quieran trabajar por Venezuela y no que precisamente se presten para este tema de lo que es el golpe de derecha, lo que es el golpe alimentario, y tratando de destruir a nuestro pueblo desde este punto de vista. Aquí hay un gobierno plantado, el presidente Nicolás Maduro está al frente de esta batalla del tema alimentario, y bueno, estamos ahí, continuamos al frente del gabinete económico para poder avanzar en todas las políticas alimentarias de Venezuela. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. El ministro Félix Osorio, ministro del Poder Popular para la Alimentación. Nos corresponde establecer una pausa. Al regreso nos acompañará otro integrante del Ejecutivo Nacional, el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez. Estaremos conversando acerca de distintos temas y, por supuesto, algunas expectativas para este año 2014. Numeral Juntos por la Vida, la etiqueta que hoy promociona Venezolana de Televisión, @BTV Canal 8, nuestra cuenta oficial. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Profundizar en la calle la nueva hegemonía del poder popular organizado tiene que convertirse en práctica cotidiana en todo orden de gobierno si queremos seguir avanzando en revolución. En esta nueva etapa del gobierno socialista, consolidar toda forma de apropiación de la gestión comunitaria es una necesidad estratégica. De allí que cada barrio, cada esquina, cada cuadra, cada cancha, tiene que convertirse en espacios de discusión y acción que estén orientados al cumplimiento a escala del plan de la patria que nos asigna cada quien las responsabilidades para seguir logrando la transformación de nuestra sociedad. La concreción del poder comunal, traducido en el ejercicio colectivo y protagónico de la comuna como base fundamental de nuestro gobierno. Gobierno comunal, democracia comunal, poder comunal. Según las metas del milenio fijadas por la ONU, Venezuela debía disminuir la pobreza extrema a 12% para 2015. En tiempo récord, la revolución bolivariana alcanzó y superó la meta.
al reducir la pobreza extrema de 24% en 1990 a 5,5% en 2013. Mientras la pobreza extrema crece en el planeta, la revolución bolivariana profundiza la inclusión social. Orgullo venezolano. ¿Y si le regalamos un videojuego? No sé, es demasiada televisión. ¿Y un carrito de control remoto? No, muy costoso. ¿Y si esperamos a que él decida? Ya no se me ocurre más nada. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este su espacio, Toda Venezuela, hoy promocionando la etiqueta. Insistimos en ella porque creemos que es un tema muy importante y es uno de los objetivos fundamentales para este año y para los próximos años en nuestro país, la construcción de una sociedad de paz. Numeral Juntos por la Vida, la etiqueta que promociona Venezolana de Televisión a lo largo de esta jornada, @BTV Canal 8, la cuenta oficial en las redes sociales para poder interactuar. Tuvimos al ministro de Alimentación, tratamos de hacer la mayor cantidad de preguntas que ustedes realizaron a través de las redes sociales. Pedimos disculpas a quienes no pudimos incluir. Ahora tenemos aquí en los estudios de Venezolana de Televisión a Miguel Leonardo Rodríguez, él es ministro del Poder Popular para el Ambiente. Buen día, ministro, ¿cómo está usted? Buenos días, Luis José, buenos días a toda Venezuela. Realmente contento de poder explicar y poder hablar un poco con nuestro país de un tema tan importante y que además nos involucra a todos los venezolanos, sin distingo, como es el tema ambiental, como es la necesidad de que todos pues tengamos una relación armónica con nuestro ambiente. Así es. Hace pocos segundos mencionábamos un hecho que evidentemente está relacionado al cuidado del ambiente y es uno de los objetivos, el quinto específico que plantea el Plan de la Patria 2013-2019, está relacionado a contribuir a la salvación del planeta Tierra y de la especie humana. Sí, yo creo que... De ahí parte todo, dice usted. Yo creo que es imposible que nosotros hagamos un balance de lo que ha sido el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el año 2013 si no partimos del Plan de la Patria, sobre todo porque en este Plan de la Patria, en su quinto objetivo histórico, es donde justamente está preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. Es acá en el Plan de la Patria, esto es lo que nos da partida. Aquí está uno de los grandes logros de nuestro presidente en defender evidentemente esa propuesta que hizo el presidente comandante Chávez a nuestro país, como fue el Plan de la Patria, fue su programa de gobierno, que entonces nuestro presidente Maduro presenta ante la Asamblea Nacional y se convierte en ley. Entonces para nosotros ahora esto es ley, de allí que el primer gran logro en materia ambiental es justamente haber hecho el Plan de la Patria, hacerlo ley. Porque entonces nosotros ahora estamos comprometidos con él, con ese quinto objetivo histórico. ¿Cómo pasar a la concreción, a lo material? ¿Cómo concretar ese ideal, ese sueño de poder contribuir de una manera mucho más efectiva a la salvación de la especie humana? Efectivamente, ahí hay tres elementos centrales. O sea, cuando nosotros hablamos de este quinto objetivo histórico, entonces estamos hablando inmediatamente de cuál es el modelo de desarrollo en el que nosotros creemos, en el que cree el presidente Maduro, cuál es el modelo de desarrollo productivo que vamos a impulsar para nuestro país. Bueno, un modelo de desarrollo que sea ecosocialista, eso lo dice nuestro Plan de la Patria, un modelo de desarrollo que permita relaciones armónicas hombre-mujer con la naturaleza y que además respete esos ciclos naturales que se dan en ella. Por otro lado, nosotros en ese plan nosotros establecemos la soberanía, se debe preservar la soberanía de los recursos naturales en el Estado, ¿no? El Estado debe preservar esa soberanía. Y la tercera cosa que de alguna manera perfila lo que es este Plan de la Patria y que es lo que quiere nuestro presidente Maduro, es esa lucha que además vienen haciendo los pueblos a nivel mundial, justamente de construir un modelo distinto, que es el modelo socialista, que además es amigo de la naturaleza, no es depredador, pero que ya hemos visto la causa, lo que ha venido causando ese desarrollo, digamos, capitalista, que no es otra cosa que el cambio climático, es decir, detener las causas, ¿verdad?, que generan el cambio climático, no tiene otra cosa, o sea, no se puede hacer de otra manera que no sea entonces justamente con un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que ahí están tres elementos centrales para que definen entonces nosotros cómo nos vamos a encaminar en la defensa y en la concreción de ese quinto objetivo histórico. ¿Cómo opera ese nuevo modelo de desarrollo? Es decir, ¿cómo se puede conjugar la posibilidad cierta de un país de desarrollarse, es decir, en el tema industrial, que por lo menos es uno de los retos que tiene nuestro país, el tema energético, que es característica fundamental para el desarrollo de los venezolanos, con el cuidado
del medio ambiente, cómo ambos elementos se conjugan de una manera efectiva, cómo hay equilibrio, cómo hay armonía. Claro, fíjate, ese es el reto que justamente tenemos y por eso nos los planteamos como objetivo. Y la respuesta inicial, ¿cuál es? Siempre vamos a tener impacto en la naturaleza. Es imposible que nosotros digamos, si no seamos, transparentes en decir que siempre habrá un tipo de impacto. El solo hecho que estemos acá, que vivamos, que tengamos que desarrollar una vida, va a tener un impacto ambiental. Pero ¿de qué se trata? De no ver el ambiente como una mercancía y de que no prevalezca el sentido mercantil de nuestros recursos para obtener un beneficio. Yo creo que si eso lo tenemos claro, vamos entonces a ir desarrollando actividad industrial, aprovechando, digamos, la fuente de energía que nos da la naturaleza de manera sustentable y no siempre pensando cómo le saco el mayor provecho. Entonces no pienso en la destrucción, sino que pienso en el provecho que materialmente ella me da, viéndola como una mercancía, o sea, desde el punto de vista mercantil. Entonces, si yo tengo ese cuidado, efectivamente los impactos que iremos logrando son menores, y yo creo que ahí hay un compromiso, de allí que nosotros llamamos a toda la sociedad a la gestión ambiental compartida, que no puede ser solamente misión de nuestro gobierno, tiene que ser la misión de un país, la misión de todo un pueblo que se compromete con la preservación. ¿Es poco o mucho lo que puede hacer un país en un contexto global de la situación de cambio climático y de todos los niveles de afectación que está teniendo el medio ambiente? Es decir, ¿qué tanto puede contribuir Venezuela? Bueno, es verdad, o sea, posiblemente sería romántico pensar que desde acá vamos a salvar el planeta, pero es que nuestra propuesta que hizo el comandante Chávez, hoy convertida en ley, la llevó al mundo, a todos sus escenarios. Él llevaba su posición con respecto al cambio climático, que pongamos como centro al hombre, a la mujer, al ser humano, y no que pongamos como centro justamente al capital. Yo creo que eso efectivamente es muy importante porque es una posición de principio, pero que además ha ido abarcando y que ha ido agarrando, digamos, cuerpo. Fíjate, por ejemplo, Luis José, cuando nosotros propusimos el agua como derecho humano fundamental. Bueno, mucha gente diría, pero bueno, es que estos venezolanos siempre buscando, digamos, la contraposición desde el punto de vista ideológico hasta en el tema de los recursos naturales. No, nosotros colocamos el agua como derecho humano fundamental porque para nosotros lo importante es que la gente tenga agua y no cuánto vale el agua y lo difícil que se hace para que la gente tenga su acceso. Y fíjense que ese es otro gran logro de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque llega al gobierno y en apenas pocos meses nos dice, compañeros, muchachos, ciertamente hemos avanzado mucho en el acceso al agua potable, pero todavía nos quedan muchos venezolanos que no tienen acceso al agua potable o que tienen acceso pero que son interrumpidos por ciclos que a veces son traumáticos para nuestro pueblo. Así que vamos a presentarle al país un plan agua y él se pone al frente del plan agua, o sea, recoge la crítica en la calle de ese contacto directo que tiene nuestro presidente en los gobiernos de calle, que se baja en una panadería, que se baja a supervisar cualquier situación, que se baja donde está un grupo de venezolanos. Presidente, tenemos problemas con acceso al agua, no nos llega el agua todos los días. Bueno, y el presidente dice, vamos a hacer plan agua, y justamente él encabeza, y presentamos al país el plan agua. Ese es otro de los grandes logros, y lo primero que hace es aprobar los recursos para que ese plan se haga, y por supuesto el plan se construye desde abajo. Lo estamos haciendo con nuestras alcaldías, con los gobernadores, con nuestras hidrológicas, y muy importante, ¿verdad?, en el marco de la gestión ambiental compartida con nuestro pueblo, con los consejos comunales, con las mesas técnicas de agua que tanto quiso nuestro comandante Chávez. ¿Cuál es la situación hoy del tema de la distribución de agua potable en nuestro país? ¿Cuáles son las metas para este año 2014 y cuándo podríamos hablar de una situación ideal alcanzada por el Estado en función de la necesidad del pueblo? Sí, fíjate, siempre va creciendo la población y a veces también tenemos que decir que nos colocamos como población, nos colocamos en sitios donde por supuesto el acceso al agua es un poco complicado porque bueno, no tenemos la aducción, no tenemos el sistema de bombeo respectivo, pero fíjate que en esta primera etapa, en este arranque del plan agua, solamente arrancando, nuestro presidente ya desembolsó más de 1.000 millones de bolívares, porque también tenemos proyectos de plan agua que tienen que ver con el gobierno de calle, porque el propio presidente recibió solicitudes de nuestro pueblo cuando tuvo este contacto con el gobierno de calle, y ya tenemos entonces 400 proyectos en ejecución. Pero fíjense, ¿qué marca la diferencia acá? Que 125 de esos proyectos tienen en primera línea de batalla a nuestro pueblo organizado, porque 125 de esos proyectos son 125 proyectos desarrollados por las mesas técnicas de agua. También, por supuesto, vamos a hacer acueductos rurales, vamos a hacer mejoras, ampliaciones de nuestras plantas de tratamiento, de nuestros sistemas de bombeo, es decir, proyectos estructurales. Para Caracas, por supuesto, estamos trabajando con mucha fuerza el proyecto TUI 4, que va a solucionar los problemas de agua
en el Distrito Capital, en Vargas, en Miranda. Es decir, hay proyectos estructurantes, proyectos a mediano plazo y proyectos a muy corto plazo. Proyectos estructurantes como ese que usted menciona para la región central tienen un plazo de ejecución. Sí, bueno, fíjate, tiempo? son proyectos, son proyectos de mucha dificultad técnica, pero en el que nosotros estamos metidos de frente, estamos metidos, digamos, como primer objetivo, y estamos esperando que en un lapso de unos 2 años podamos tener las primeras victorias tempranas y que pueda ver la gente rápidamente la mejoría de suministro de agua en nuestra ciudad capital, pero que también va a ayudar al Estado Vargas y por supuesto al Estado Miranda. Ministro, hay varios temas relacionados a ese aspecto fundamental que es el cuidado del medio ambiente que vamos a seguir abordando, pero al regreso de la pausa tenemos que establecer un corte en este programa. Vamos a decirles que al regreso seguiremos conversando con Miguel Leonardo Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Ambiente, el día de hoy, @BTV Canal 8, nuestra cuenta oficial en Twitter. Hacemos una pausa y ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Yo creo que hay que hacer un debate sincero, franco, abierto, sobre el modelo comunicacional cultural antinatura, antihumano que tienen los medios de comunicación en nuestro país. Y cómo se la pasan transmitiendo antivalores de la muerte, culto a la droga, el culto a las armas, el culto a la violencia, el culto a la traición, el culto a todo lo malo que pueda tener el ser humano. ¿O es que los venezolanos no tenemos cosas buenas? Yo llamo a ese debate, y más que al debate, a la acción. Yo le he dado instrucciones a la ministra de Comunicación y a Conatel que se revise toda la programación de las televisoras en este país, por cable y sin cable. Vamos a construir una cultura de la paz para nuestros niños, nuestras nietas, nuestros nietos. Para lograr la transformación integral del hábitat, la Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor cuenta con 5 puntos estratégicos. Organización popular a través de procesos formativos técnico-políticos. Mapeo del territorio urbano para el reconocimiento e identificación popular intersectorial. Desarrollo de empresas de producción social para la autosustentabilidad de proyectos comunitarios. Fortalecimiento del Plan Patria Segura y de la milicia. Garantizar con los recursos aprobados dotación y equipamiento para la comunidad. Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor, construyendo la patria nueva. El canal de todos los venezolanos. Continúa su espacio Toda Venezuela, @BTV Canal 8, la cuenta oficial de esta planta televisiva, conversando en esta oportunidad con el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez. Ministro, vamos a pasar a un tema que es bien interesante y creo que algunos de los comentarios de nuestros usuarios en las redes sociales nos van a permitir hacerlo. Fíjese que por aquí escribe Libertad Salas, dice: buen día, aprovecha que vas a entrevistar al ministro del Ambiente y pregúntale cómo hace con los mecánicos que echan escombros a las calles, el tema de la basura. Otra de las personas que se comunica con nosotros en las redes sociales pregunta lo siguiente: ¿qué pasa en el municipio de Sucre, que está abarrotado de basura y el gobierno nacional no se pronuncia al respecto con acciones? Dice May Francis Díaz. 2 preguntas allí, 2 temas muy puntuales, pero creo que nos permiten entrar en el tema de los desechos sólidos. Sí, fíjate, en primera instancia decir que el tema de los desechos sólidos también viene siendo abordado por nuestro gobierno nacional y nuestro presidente Nicolás Maduro. Cuando llegamos a la gestión del Ministerio del Ambiente, lo primero que visualizamos con él justamente es que, a pesar de que, por ejemplo, la recolección, porque en los desechos sólidos hay que ver todas las etapas, una de ellas es la recolección, la limpieza, la transportación, digamos, de esos desechos y su disposición final, y en medio pues hay unas etapas que son muy importantes, como puede ser el reuso de ellos, también tiene que ver con el tema educativo, el compromiso que debemos tener todos los venezolanos, porque antes de convertirse en basura, cualquier tipo de desechos efectivamente pasa por nuestras manos. Usted a veces lo tira en la calle, lo tira en un autobús y lo tira por una ventana, es decir, allí tiene que haber un compromiso con nuestra naturaleza, con ese 5º objetivo histórico, que no es compromiso del bueno, sino que tiene que ser un compromiso país de todos. En ese sentido nosotros venimos avanzando, y fíjense que la primera
primera acción que tomamos y ya la cumplimos en ese corto periodo del año 2013. Nosotros sabemos, y el presidente recogió de su gobierno de calle a nivel nacional, que efectivamente hay un problema con la recolección, que es competencia de los municipios. Por eso adquirimos 150 camiones recolectores que en su conjunto van a recoger más de 5.000 toneladas de basura a nivel nacional, digamos municipalizado, que ya estamos entregando. Se hizo una entrega, digamos, antes de diciembre de 55 camiones y ya están aquí en nuestra ciudad 95 más que van a ser entregados ahora mismo en esta fase de gobierno de calle que comienza la próxima semana. ¿Eso cubre la necesidad? Nuestro presidente, efectivamente, eso cubre parte de las necesidades, porque con eso el gobierno nacional está apoyando a las alcaldías, a los gobiernos municipales, a que mejoren su sistema de recolección. Pero por supuesto, esos compactadores tienen que estar, digamos, con otro tipo de medidas. Por ejemplo, debemos hacer el tema de nuestros horarios, de las rutas respectivas, de la frecuencia con que la vamos a recoger y por supuesto del compromiso que debe tener la gente de sacar la basura en un horario adecuado, y por otro lado pues la parte comercial, sacar la basura en el momento indicado, porque también es muy fuerte, es muy difícil para un municipio que la gente esté sacando la basura de manera permanente, porque siempre está expuesta en la calle. En el caso de Sucre es responsabilidad obviamente del municipio. Allí con los compañeros de Corpo Miranda, con nuestro compañero canciller Elías Agüe, hemos hecho un gran esfuerzo con Corpo Miranda. Hemos estado como ministerio haciendo digamos recolección de manera permanente para mitigar el impacto que hoy tienen los desechos sólidos en ese municipio, pero efectivamente es responsabilidad del alcalde, que no está haciendo, digamos, su tarea de la recolección de manera adecuada. Y yo creo que es importante desmitificar un poco acá algo que siempre se habla, Luis José, con el tema de los desechos sólidos, que es el reciclaje. Eso es importante, obviamente. Nosotros creemos que parte hay que reusarla, y está planteado acá en el plan de la patria, así, buscar todos los mecanismos que nos permitan el reuso. Pero fíjense, un elemento que es fundamental acá es que mientras sigamos con este modelo de desarrollo capitalista, alto generador de desechos sólidos, alto productor de desechos sólidos, efectivamente que siempre tendremos dificultades, porque aunque hagamos reuso, siempre tendremos exceso de desechos, exceso de basura en todos los sitios, en todos los lugares, porque sería imposible y el mundo sería perfecto si nosotros lográramos un ciclo cerrado donde todo lo que produzco como desecho yo lo pudiera reusar. Así que el tema es el modelo, y fíjate cómo volvemos a caer en lo mismo. El modelo capitalista es gran productor de desechos. El que produce un elemento, por ejemplo, en envases plásticos, no está mirando la cantidad de envases que produce, no, lo que le importa es ponerlo en las manos de alguien como mercancía y obtener una ganancia. Él no tiene una responsabilidad con ese desecho que está produciendo, y por eso entonces vemos cómo hay envases plásticos, digamos, en todos los sitios. Uno interpreta que parte del problema pasa por un tema de conciencia. Sí, señor. Decir, de conciencia del ciudadano. Usted menciona, bueno, gente que a lo mejor se atreve todavía, pareciera increíble, pero todavía a lanzar basura a la calle, en un espacio público, X momento. La persona que nos escribe decía, bueno, el caso de los mecánicos que lanzan escombros a la calle, un tema allí de conciencia. De conciencia. El gobierno que aspira, o digamos, que se plantea que la gente progresivamente vaya migrando a una conciencia mucho más consona con las necesidades del medio ambiente, o hay medidas que se pueden aplicar para presionar que eso se dé, es decir, para generar el cambio. Por supuesto, las alcaldías tienen las ordenanzas respectivas que producen sus consejos municipales para penalizar, digamos, este tipo de actuación, pero ahí hay que llamar siempre a la conciencia. Nuestra gente, el pueblo, tiene que ayudarnos, y en la medida en que tengamos ciudades limpias, buenos sistemas de recolección, estamos seguros que también vamos a ir despertando la conciencia a que podamos tener ciudades pues como efectivamente todos nos las merecemos. Y yo creo que hay algunos ejemplos que se han empezado a dar, digamos, incluso en la ciudad capital, donde ahora tenemos un centro, por supuesto, para visitar, limpio, bonito, un gran esfuerzo que hace la Alcaldía Libertador, un gran esfuerzo que hace la jefa de gobierno, es decir, pero tiene que ser un esfuerzo compartido, gestión ambiental compartida. Pero no olvidemos que mientras tengamos ese modelo de desarrollo productor, altísimo generador de desechos, efectivamente la situación se nos complica, así que hay que ir al origen, hay que ir a la minimización de recursos en origen, y hay que también, por supuesto, apelar a la conciencia de nuestro pueblo de que antes de que se convierta en basura o que usted lo vea en una esquina, en una calle, pasó por sus manos. Hay un elemento que
veces pasa por simple, pero cuando uno lee cifras y análisis acerca de su impacto en el medio ambiente es bastante significativo. El tema de las bolsas plásticas. Sí. De que hay muchos países en el mundo donde se ha avanzado mucho al respecto. En el caso venezolano, aquí para comprar cualquier cosa, la gente, bueno, una bolsita plástica. No, y la gente la reclama. Y a veces pone en una bolsa o en muchas bolsas pone cada uno de los productos. Mientras más bolsas tengo, parece que me siento mejor. Nosotros llegamos a decir alguna vez, Luis José, que la flor nacional se había convertido en la bolsita azul. Se había convertido en la flor nacional. Y fíjate que en desechos, para no perder la oportunidad de destacar nuestros logros en estos pocos meses de gestión que hemos tenido, pero que ya se ven. Pero fíjate, está eso. Hemos dotado a nuestro municipio de camiones recolectores. Pero además ya estamos en el plan de saneamiento de vertederos y conversión a relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es muy importante la disposición final. Yo tengo que tener dónde llevar la basura y ya el presidente nos aprobó un plan de saneamiento a nivel nacional. Estamos ejecutando los primeros 250 millones de bolívares y estamos agarrando estados pilotos como Maracay, donde ya estamos saneando 5 vertederos y convertidos, algunos clausurados, otros convertidos a relleno sanitario, pero también estamos en Cojedes, también estamos en Amazonas, ese hermosísimo estado venezolano, pero que usted entraba y lo que consiguieron un basurero, digamos, en toda la entrada de Puerto Ayacucho. Así vamos a ir por todos los estados en esa política, con nuestros gobernadores, por supuesto, saneando los sitios de disposición final, convirtiéndolos en relleno sanitario para tener un buen uso, digamos, de final de nuestros desechos sólidos que tienen que reposar en algún lado. Tenemos ya poco tiempo, ministro, sin embargo, quisiéramos destacar algunas de las metas, objetivos que se plantea el Ministerio para este año 2014. Sí, fíjate, otra de las cosas importantes que hemos logrado y que también está en el Plan de la Patria, que nosotros lo tenemos sistematizado en la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica y que, bueno, se ha visto y que gracias a Venezolana de Televisión y algunos medios del sistema de comunicación nuestro, el sistema de comunicación público, hemos podido difundir a nuestro pueblo, y es la preservación y la conservación de especies amenazadas. Ha visto nuestro pueblo como en este 2013 nosotros liberamos más de 90.000 tortugas, tanto marinas como tortugas, digamos, continentales, es decir, de río, tarrao, teracay, chipiros, cabezones, y también hemos, bueno, en el caso de las tortugas marinas, hemos tortuga verde. Es decir, un gran programa de conservación de estas especies que están efectivamente amenazadas, y creo que no tenemos parangón, digamos, cuando nos comparamos con otros países en estos programas. Pero lo importante es que no son programas que nacen de nuestra manga, que nacen de, bueno, porque se nos ocurrió, no. Es que están además establecidos en una estrategia nacional de conservación de nuestra fauna, ¿verdad?, en peligro de extinción, amenazada, y que además fue hecho y construida con la gente, porque muchos de estos programas los hacemos en el marco de la gestión ambiental compartida. Es decir, hacemos socriaderos, por ejemplo, con el propio pueblo, con los consejos comunales organizados, para luego proceder a la liberación. Y fíjate que tuvimos una liberación inédita que nuestro pueblo ha visto, que además nos ha gustado a todos, que le ha gustado a todo el mundo, como es la liberación de venado. No hay precedentes que indiquen que se haya hecho una liberación masiva de venado como la hicimos nosotros en conjunto con nuestra PDVSA, la nueva PDVSA de los venezolanos. En Petroceños nos liberamos 51 venados carameludos y ya estamos preparando las próximas liberaciones para este año. Ahí estamos marcando realmente un hito, digamos, en lo que es la, digamos, en reproducción en cautiverio de especies amenazadas y luego liberación a medio natural. Y así vamos a seguir avanzando. Estamos también, de manera importante, seguimos avanzando en el tema de la misión árbol, también con los consejos, con los comités conservacionistas de los consejos comunales. Estamos ahora con 150 comités conservacionistas que los hicimos en las escuelas. ¿Para qué? Para que nuestros niños vayan creciendo con conciencia ambiental. La conciencia ambiental no se decreta. El compromiso de nosotros con la naturaleza, de esa relación armónica, no la podemos decretar por más que la tengamos en nuestro plan, en una estrategia, sino que tenemos que irla cultivando. Y finalmente yo no quisiera dejar de decir lo que está haciendo nuestro gobierno, el gobierno que creo que es un gran logro del gobierno de nuestro presidente Maduro, que es la política forestal. Nosotros estamos de espalda a la política forestal. Nosotros habíamos dado en concesión privada, digamos, el manejo de nuestros bosques, y después íbamos a revisar qué teníamos y teníamos desierto. Hoy el gobierno es partícipe con su política forestal, no solamente en la recuperación de ellos con la misión árbol, sino que estamos en el manejo. Estamos, Luis Manuel, y lo demostramos en la reunión que hicimos con los ministros de Ambiente del Mercosur, donde fijamos la agenda, que fue parte de nuestra agenda internacional, las líneas estratégicas de desarrollo en el marco del Mercosur. Presentamos lo que está haciendo Venezuela en el manejo sustentable de sus bosques. Es decir, sí, el árbol, la madera, es un recurso natural que podemos utilizarlo,
efectivamente lo estamos utilizando ahora mismo para la misión Vivienda de Venezuela. Nosotros con nuestra empresa forestal estamos entregando puertas a nuestra misión Vivienda de Venezuela. Pero hacemos un manejo del bosque sustentable. Atacamos los individuos o sacamos los individuos que tengan mayor edad, que ya crecieron suficientemente y que por su ciclo natural deben ser retirados. Bueno, eso lo estamos haciendo, eso lo está haciendo el gobierno del presidente Maduro. Bien, ministro, muchísimas gracias. Por ahí preguntaba Javier Salazar, no quiero dejarlo pasar porque creo que es un detalle importante, los contenedores de basura del municipio Libertador, dice él, están sucios y destartalados. ¿Se van a cambiar? ¿Cuándo? Nosotros pertenecemos a esa alianza estratégica con la alcaldía, con el distrito capital y el Ministerio del Ambiente. Bueno, justamente eso hay que reponer esos contenedores porque justamente es un sitio donde se dispone la basura para que luego el camión la pase a recoger. Bueno, aquí hay muchas cosas que pudiéramos hablar en materia ambiental, pero bueno, seguiremos compartiendo con nuestro pueblo porque además el ambiente es de todo, y para todos. Así es, y por eso hay que cuidarlo. Muchísimas gracias, gracias a usted. Miguel Leonardo Rodríguez, ministro del Poder Popular para el Ambiente. Nos corresponde establecer una pausa. Al regreso seguiremos conversando acerca de la gestión del gobierno durante el año 2013 y expectativas del 2014. En esta oportunidad abordaremos el tema social desde el punto de vista de las reivindicaciones laborales. Nos va a acompañar Osvaldo Vera, diputado a la Asamblea Nacional. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Contraste es el desayuno que Venezolana de Televisión le regala a toda su audiencia. Ese encuentro cotidiano, familiar. Es Contrastes quien se convierte en un escenario para todos esos talentos nacionales, pero sobre todo es un encuentro con esa formación, con esa educación y esos valores patrios que debemos seguir sembrando todos y todas las venezolanas. Noche y día, llegaron mejores tiempos perfumando tu alegría. Caracas, Caracas, te cantamos noche y día, llegaron mejores tiempos perfumando tu alegría. Yo no creo en rumores ni en campañas malintencionadas. Yo consumo lo necesario. Los invito cordialmente a la Ciudad de los Caballeros, una ciudad llena de cordialidad. De atractivos turísticos importantes para la región y para la nación. Y ustedes pueden notar en los merideños y en toda la gente de nuestra región andina mucha paz y tranquilidad en la gente. Para los pueblos del páramo, su actividad es la agricultura. Yo con tal en la tierra, yo estoy feliz trabajando. Porque allí está todo nuestro porvenir, nuestro futuro para nuestros hijos. Yo no cambio el campo por las ciudades. Moriré ahí, en la agricultura. El canal de todos los venezolanos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. @BTV Canal 8, la cuenta oficial de esta planta televisiva para interactuar. Estamos en esta oportunidad, una nueva entrevista, en este caso con Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está usted, diputado? Con el diputado vamos a conversar acerca de distintos aspectos de la política social del gobierno nacional que fueron reflejados en ese informe del presidente Nicolás Maduro ante el Parlamento. Decía o mencionaba cifras contundentes, ¿no? Decía el presidente Maduro, bueno, más del 60% de los recursos que administra el gobierno nacional dirigidos a la inversión social, y también destacaba el tema de los incrementos salariales que se dieron durante el año 2013 y el que se acaba de aprobar comenzando este año 2014 frente a una situación de inflación evidente y destacable en el país. La evaluación que sobre ambos aspectos puede hacer el diputado Vera. Sí, fíjate, en primer lugar, tal como lo señaló el propio presidente, es un récord mundial, un récord, estábamos comparando con inversiones sociales en el resto
del globo terrestre y no hay una cifra más alta que la de Venezuela. ¿Y de dónde venimos? 30% en inversión social, lo que ellos llamaban gasto social, porque para ellos era un gasto. Nosotros hemos considerado, el presidente Chávez fue enfático en eso, ¿Cuál es la diferencia? Era una inversión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para el capitalismo simple y llanamente son gastos necesarios, son parte de la pérdida que producto del trabajo, de la acumulación de capitales ellos tienen, y bueno, eso es lo que ellos llaman que van a pérdida. Y para nosotros, el hombre y la mujer, los seres, el elemento fundamental, por eso es una inversión, porque estamos convirtiendo cada bolívar que se aporta para lo social tiene que ver con el desarrollo de la nación venezolana. 62% cuando venimos de menos del 30%. Insisto, cifras espectaculares mundiales que determinen, entre otras cosas, bueno, lo que el mismo presidente señalaba, cómo ha disminuido los niveles de pobreza, cómo han mejorado los niveles de salud, cómo se han incorporado venezolanos y venezolanas al estudio, que prácticamente lo que vivimos en esa época, recordamos los bachilleres sin cupo, los niveles de deserción que existía. En definitiva, un sistema donde el hombre y la mujer son los seres fundamentales, es la razón de ser, y cuando vemos el presupuesto 2014 vemos que vamos a mantener esos niveles de inversión. Más del 60% está incluido en lo que tiene que ver en el presupuesto 2014 en materia social. ¿Cómo puede traducirse eso en situaciones que permitan el desarrollo del país? El hecho de que el gobierno dirija la mayor parte de sus recursos al tema de la alimentación, al tema de la salud, al tema de la educación. ¿Eso cómo transforma las condiciones de una población para poder entrar en fase de desarrollo? Que ahí también hizo mucho énfasis el presidente Maduro, el tema industrial. Sí, nosotros tenemos un inmenso reto. Nosotros no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente de la renta petrolera, esa gran pelea que se tiene para ver quién administra la renta petrolera. Nosotros tenemos los recursos naturales aquí para poder desarrollar el país, pero también tenemos el recurso humano. Y ahí es donde estamos haciendo énfasis, con una población más sana, con una población que estudia, con una población que se prepara. Vamos a ir al proceso de industrialización, de garantizar que no solamente dependamos del petróleo, que podamos realmente nosotros producir para nuestro consumo, incluso para la exportación, para la ayuda incluso de los países latinoamericanos en esos acuerdos internacionales. Tenemos la materia prima. Ahora hemos venido preparando con esa ley orgánica del trabajo tan importante, donde plantea el proceso social del trabajo como el elemento fundamental para el desarrollo del país, para que lo que se produce, la riqueza, sea realmente redistribuida en la población venezolana y garantizar un mayor nivel de vida, que es en definitiva la esencia del ser humano, vivir para vivir viviendo, como lo señalaba el presidente Chávez, y no vivir simple y llanamente para morir. Claro. Ahora, entramos a un tema ahora que es mucho más sensible, el tema de los incrementos salariales. Genera mucho debate porque alguno dice, bueno, en la medida se incrementa el salario, sí, pero también se incrementa la inflación, entonces una se come a la otra. ¿Qué tan efectiva ha sido la política de incrementos salariales del presidente Nicolás Maduro durante este corto periodo que ha estado al frente de la presidencia de la República? Fíjate, en los 14 años de revolución, si algo hizo el presidente Chávez fue señalar que nunca el salario podía estar por debajo del índice inflacionario. Y en las épocas peores, cuando aquí hubo el saboteo petrolero, que hubo más de 30.000 millones de pérdidas de dólares, hasta en esa época se aumentó el salario igual o superior al índice del costo de la vida. Cuando hubo el golpe de Estado, cuando hubo la crisis que tuvo que bajarse el presupuesto, una crisis bien importante mundial, pero que nos afectó afortunadamente de menos manera, aquí se logró. Este año, el año 2013, a partir de la guerra económica que se desarrolló, el índice inflacionario superó lo que fue una política importante del presidente. Hubo 3 aumentos, uno en mayo, uno en septiembre, uno en noviembre, el más alto que ha tenido la historia. Sin embargo, el índice inflacionario, a pesar de las medidas que se tomaron, lo superó. Y bueno, viene
lo que es un presidente obrero, que conoce la situación, que la pérdida del poder adquisitivo del salario no se podía permitir y aumenta el 10% ahora a partir de enero, que logra desde mayo hasta el mes de enero que el aumento sea del 59%, o sea, superior al índice del costo de la vida, a los niveles de inflación. Ahora, está acompañado de un conjunto de políticas, está acompañado con el mercado obrero, está acompañado con la misión vivienda obrera, está acompañado con el turismo obrero, pero sobre todo está acompañado con el conjunto de medidas que vamos a tomar, que estamos tomando y que el gobierno está enfrentando con la guerra económica, porque no hacemos nada con seguir aumentando el salario si se mantienen los índices inflacionarios. Entonces aquí esa lucha que vamos a desarrollar todo y donde los trabajadores tienen un papel bien importante, porque son los que conocen dónde se elaboran, son los que producen los alimentos y los productos, saben dónde se almacenan, son los que lo etiquetan, son los que la distribuyen, son los que los transportan, de tal manera que tienen un papel bien importante en la vigilancia y en el control contra la usura y contra la especulación. Los incrementos sumados, la suma da 59% como usted señala. Ahora, ese es el incremento del salario mínimo. ¿Qué pasa a escalas superiores? Las personas que están por encima de sus salarios, ¿cómo se benefician o cómo su salario les permite afrontar la situación de inflación? Fíjate, regularmente cuando se aumenta el salario mínimo en la administración pública se mueve previamente todas las escalas, eso es parte de la política, y también ocurre en el sector privado, porque al crearse una base superior, bueno, los niveles, los trabajos superiores regularmente aumentan, pero eso ha sido combinado también con las contrataciones colectivas. No hubo año donde hubo mayor discusión de contratos colectivos que el año. En la administración pública nada más tuvimos, en el magisterio lo tuvimos, en salud lo tuvimos, en las universidades lo tuvimos, en la construcción, los trabajadores del metro, las empresas básicas. En definitiva se combinó no solamente el aumento del salario mínimo, se aumentó toda la escala salarial, pero también se discutieron los contratos colectivos, de tal manera que podemos decir que a pesar de la guerra económica que sufrimos todos los venezolanos, la escasez y todas las acciones que ellos desarrollaron, hoy en Venezuela el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras son superiores. Parte de eso era lo que nos querían robar en el mes de diciembre con todas las políticas que ellos desarrollaron, lo que llamó el presidente ese empresariado parasitario, ¿no? Con costos para robar un ejemplo, los aguinaldos. Cuando se aprobaron los aguinaldos, los 90 días que estaba con el incremento del mes de noviembre, bueno, se desató esa guerra, o se acentuó esa guerra económica. Afortunadamente el gobierno revolucionario tomó las medidas necesarias, bueno, y logramos tener un diciembre mucho más tranquilo y con mayor nivel de poder adquisitivo, que bueno, después vino la propaganda de que iba a escasear todos los productos porque había el circular. Ahora, el presidente Maduro, en el momento de anunciar el incremento del 10%, el incremento más reciente, no descartó la posibilidad de incrementos a corto plazo. Los 1 de mayo suele digamos, ponerse en vigencia incrementos salariales. ¿De qué cree usted que vaya a depender eso, el tema de los incrementos? Es que fíjate, lo separó como debería ser de lo que son los acontecimientos de este año. Precisamente por eso, había un nivel de inflación bien importante, nadie lo estaba solicitando, ningún movimiento sindical, ninguna central lo estaba planteando. Afortunadamente el día de Reyes el presidente anuncia ese incremento, que insisto, es para lograr que el nivel de salario se aumentara por encima de lo que era el índice inflacionario. Este año que estamos convencidos que a raíz de las políticas económicas, de una ley habilitante que le va a permitir al gobierno nacional tomar las medidas necesarias y en el momento justo para enfrentar la guerra económica, para lograr disminuir los niveles de inflación, con una política de aumentar los niveles productivos del Estado venezolano, con los trabajadores, estamos convencidos que vamos a ganar la guerra también inflacionaria. Ahora, van a ver los aumentos, van a discutirse los contratos colectivos, también lo anunció ese mismo día el presidente, que tenemos el eléctrico, el de los trabajadores petroleros, contratos bien importantes. Sin embargo, eso no va a eliminar los tradicionales aumentos de mayo, a lo mejor la distribución en el mes de septiembre, que tiene como elemento fundamental la proyección que se tiene con el costo de la vida. Usted menciona el de los eléctricos y por aquí por Twitter nos escribe @Yenka. Carol nos dice lo siguiente: amigo, no es tan cierto lo que dice el diputado, los empleados de Corpoelec estamos más de 5 años y no suben los salarios mínimos.
Bueno, fíjate, primero, no es cierto esa situación. Los trabajadores de la Corporación Eléctrica tuvieron un contrato colectivo que se está venciendo y se va a comenzar a discutir, que fue el contrato base. El ejemplo, antes era el petrolero en un momento determinado, fueron los trabajadores eléctricos, donde hubo un proceso de homologación porque había una diferencia bien grande, un ejemplo entre el trabajador de EDERCA con el trabajador de la electricidad de Nueva Esparta, con unos desniveles bien importantes, y se logró en un proceso de nivelación, porque acuérdate que estamos creando la corporación eléctrica, antes eran empresas separadas. Hoy uno de los factores incluso que ha influido en la inversión dentro del aspecto eléctrico ha sido el inmenso y buen contrato, merecido contrato que tienen los trabajadores eléctricos, y ahí se aumentó de manera bien importante no solamente el salario mínimo, sino las grandes reivindicaciones que tienen los trabajadores eléctricos. Estamos hablando del tema del sector público, pero también está el sector privado, que a propósito de toda la situación del año 2013, que el gobierno denuncia continúa durante este 2014, una especie de intención de algunos de sabotear la economía del país. Bueno, el tema de la intervención por medio de fiscalizaciones, supervisiones del Estado en algunas instituciones privadas de electrodomésticos y otras. Bueno, se corrió la ola, el rumor de que eso iba a atentar de algún modo con la estabilidad de los puestos de trabajo de quienes hacían vida en este sector. A través de la comisión que usted preside en la Asamblea Nacional, ¿ha recibido algún tipo de denuncia en este sentido? ¿Trabajadores del sector privado que hayan, digamos, perdido sus puestos, que estén en situación de riesgo? Sí, fíjate, eso forma parte de una campaña que históricamente lo señala. Cuando se estaba discutiendo la jornada laboral, que eso iba a acabar con no sé cuántas empresas que iban a cerrar, cuando se estaba elaborando la ley orgánica del trabajo con los niveles de estabilidad y los decretos de inamovilidad, que eso iba a hacer que se cerraran las empresas. Al contrario, nosotros hemos juramentado también un conjunto de inspectores a través de Indepavi, de trabajadores y trabajadoras, que como te decía, mantienen los niveles de información y a veces acompañan a los organismos del Estado en cada una de esas supervisiones y los inspectores de trabajo. ¿Qué nos hemos conseguido? Sobre todo en el sector comercio. Nómina de 5 trabajadores donde laboraban 20, 15 era a nivel de destajo. Horarios que no se cumplían, condiciones de trabajo de esclavitud, como lo señaló en un momento determinado el presidente obrero, que no tenían jornadas, que trabajaban las 24 horas del día, que estaban a disposición. Entonces ha sido el contrario. A partir de las inspecciones y las medidas que se han tomado, no solamente le estamos garantizando al pueblo venezolano los productos con precios justos, y más ahora que a través de la ley habilitante el presidente anunció ya que la combinación con el Tribunal Supremo de Justicia para entrar en vigencia plena esa ley, sino hemos logrado a esos trabajadores que eran explotados porque no estaban sindicalizados, no estaban organizados, más bien reivindicar muchos derechos consagrados en la ley y que lamentablemente estaban siendo violados. Y es parte ahora de la nueva organización que estamos avanzando, proteger a los trabajadores y a las trabajadoras del comercio que estaban prácticamente desamparados. ¿Qué pasa si un empresario dice, bueno, yo voy a cerrar mi comercio? Por una actitud, a lo mejor no por una lógica no económica, sino tal vez de carácter político. Entonces, ¿qué pasa con esos trabajadores? ¿Puede hacerlo? O sea, ¿hay libertad para hacerlo? ¿No? ¿Qué procedimientos se establecen? Aquí no se puede cerrar una empresa porque hay seres humanos, hombres y mujeres, familias, hijos de ellos, que sus estudios, su salud depende del trabajo. Entonces hay un mecanismo. La única manera de cerrar es que tú seas declarado en quiebra porque tiene una situación económica difícil y que las medidas extraordinarias que se tomen no hayan tenido efecto. Eso lo dice la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Nadie está en capacidad. Eso acarrearía sanciones, no solamente desde el punto de vista pecuniario, sino también decisiones que se deben tomar desde el punto de vista penal. Pero además la propia ley, para proteger a los trabajadores y las trabajadoras, plantea que en caso de que eso
se efectúe, los propios trabajadores de manera organizada y con apoyo del Estado venezolano pueden seguir manteniendo los niveles de empresa productiva, bien sea desde el punto de vista del comercio, bien sea desde el punto de vista industrial, producto de los análisis y la revisión de la situación que se plantea, de tal manera que aquí eso que antes ocurría con mucha frecuencia, que era el llamado lockout, que un día llegaban los trabajadores y se conseguían que las empresas estaban cerradas, como no depositaban las prestaciones sociales, dejaron a trabajadores en la calle, estilo, un ejemplo, Viasa, que es el símbolo fundamental de lo que es cerrar una empresa, o Avenza, que fueron empresas que en un momento determinado llegaron los trabajadores y estaban cerrados, y bueno, ni siquiera las prestaciones sociales se lo pagaron. Hoy el gobierno revolucionario, en el caso de Avenza se lo canceló, en el caso de Viasa, bueno, continúa ese proceso de negociación y de discusión internacional, pero en estos instantes la ley prohíbe eso, acarrea sanciones y permite al Estado venezolano, conjuntamente con los trabajadores, para proteger el trabajo, tomar medidas extraordinarias y mantener abiertas esas empresas. Diputado, ya este año se van a cumplir pronto ya 2 años de la promulgación de la ley de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué evaluación hace usted en el entendido de algunos señalamientos que del sector privado han sido constantes, han sido insistentes respecto al impacto negativo que han tenido algunas de estas normativas de la ley en el funcionamiento de las empresas? Bueno, nosotros nos sentimos de verdad bien orgullosos de una ley, esa ley que el presidente Chávez se empeñó, lo planteó, nombró esa comisión presidencial, trabajamos en medio de sus dolores, en medio de sus dolencias, en medio de su tratamiento, y yo recuerdo ese 30 de abril que él señaló, bueno, cumplí con los trabajadores, independientemente de la situación, y tenía que cumplir. Hizo el llamado a los trabajadores, ahora son ustedes los encargados de vigilar que se cumpla. La evaluación que nosotros tenemos es realmente positiva. No cerró ninguna empresa, al contrario, se ha venido fortaleciendo, tal como lo determina desde el punto de vista histórico los niveles de empleo. 5.6 cerró la tasa de desocupación histórica. Nunca en la historia de Venezuela se había tenido un índice de desocupación tan baja como la que se sostuvo en Estados Unidos, en los países que antes tenían niveles de estabilidad. Ellos consideran que por debajo del 5% ya había cero desempleo. Pero además se ha avanzado en lo que tiene que ver con la seguridad social. Más de 2.700.000 venezolanos y venezolanas gozan de la seguridad social, gozan de pensiones a nivel de salario mínimo. Hemos visto cómo se han venido discutiendo las contrataciones colectivas. Tenemos todavía un reto en el sentido de avanzar con lo que es vamos a llamarlo así, la infraestructura administrativa, el Ministerio del Trabajo, ahora que hay un nuevo ministro que está encargado también de reorganizar y relanzar el ministerio para adaptarlo a la ley, después de ese trabajo extraordinario que ha hecho nuestra ministra María Cristina Iglesias. La jornada laboral se esperó el año que estaba planteado, hubo todas las quejas, sin embargo se adaptaron y hoy podemos decir que se cumple prácticamente al 100% esa jornada laboral. Entra ahorita en vigencia, entró a partir del 1 de enero, todo lo que tiene que ver con el registro de organizaciones sindicales, que era también un monstruo que se tenía, que no se sabía cuáles eran los sindicatos que existían o no. Había sindicatos, bueno, que no tenían ni siquiera afiliados, pero que todavía continuaban vigentes. Entonces, de tal manera hemos venido ordenando y reorganizando todo, y podemos decir que sin afectar en ningún caso ni una empresa cerrada por la ley orgánica de trabajo, ni por la jornada, ni por la estabilidad, ni por los grandes beneficios como son devolverle la retroactividad de las prestaciones sociales, entre otros de los logros que se tienen. Y al contrario, hoy, como se señala, ahí está señalado con claridad el proceso social del trabajo para avanzar en el proceso de industrialización del país. Pocos segundos, pero aquí está un tema que viene relacionado a la evaluación de la ley. Dice Guatic Zulia, una cuenta, @Guatic Zulia, dice: somos trabajadores del Ministerio de las Comunas de Guatic Zulia, tercerizados hace más de 2 años y nos votaron existiendo inamovilidad. No sé, no distingo aquí el tema de la institución, pero es del Estado Zulia. El tema de los tercerizados, y lo relaciono también con un comentario de Mayfranci Díaz, dice: hay empresas que todavía tienen muchos tercerizados y se cumplió el lapso que dio la nueva ley y no les importa. No, fíjate, todavía no se venció el lapso para la tercerización, ese era de 3 años que de manera paulatina se
se tiene que venir desarrollando. Hay inamovilidad, e incluso en el caso de los tercerizados había una inamovilidad especial, que no podían ser despedidos hasta que se cumpliera todo el lapso que se tiene previsto para la incorporación. Lo único que hay que determinar con claridad si son tercerizados o no. ¿Quiénes son tercerizados? Aquellos que se utilizan fraude a la ley para no darle el conjunto de beneficios y garantías que tienen los trabajadores y las trabajadoras de una empresa determinada. Ahora, esos trabajadores, si fueron despedidos, deben trasladarse a la inspectoría para ampararse, o a la misma Comisión de Desarrollo Social, que lo atenderíamos y lo orientaríamos aquí en Pajarito. Pero fundamentalmente en las inspectorías de trabajo hay comisiones especiales precisamente para evaluar todo lo que tiene que ver con el proceso de tercerización. Bien, muchísimas gracias, diputado. Diputado Osvaldo Vera, diputado a nuestra Asamblea Nacional. Ya sí ponemos punto final a este su espacio Toda Venezuela. Se nos ha consumido el tiempo en estas entrevistas, esperamos hayan sido de su agrado. Gracias por haber interactuado con nosotros a través de las redes sociales. Será hasta mañana cuando volveremos, hasta el próximo lunes cuando volveremos con más de su espacio Toda Venezuela. Muchísimas gracias. Thank you.